Buenos días, hermanos. Buenas tardes ya. Es un placer estar con ustedes y aproximarnos a este libro de Eclesiastés, que es un verdadero desafío. ¿Te ayudo para que te sientas cómodo? Ya. Ahí. Si hablan en esa dirección se va a escuchar, así que... Ya, gracias, Carlos. Bien, si pusieran atención a los versículos, pareciera un montón de versículos caóticos con indicaciones que van para todos lados. Cuando me propuse recién estudiar este capítulo, el primer comentario que encontré fue un señor que se llama Roland Murphy, y él dice del capítulo 7 lo siguiente: explicación. 2 puntos. El capítulo 7 es tal vez el capítulo más difícil en un libro difícil. Y continúa su explicación. Es difícil porque las palabras y dichos parecen claros, pero la forma en que el predicador los usa es otro asunto. O sea, está poniendo el parche ante la herida para su explicación. Lo primero que pensé es en qué me metí con este pasaje. Después pensé, para eso le pagan al Señor. Miren, se me ocurrió una explicación. ¿Ustedes saben lo que es esto? Son pancitos de vida, ¿cierto? Mira, Benja, pueden tomar un pancito de vida, leerlo y pasarlo, ¿cierto? Son versículos impresos en un pequeño trozo de cartulina que uno puede extraer de ese contenedor, con de vuelta así, por favor, que generalmente es una artesanía de madera, ¿ya? Son versículos positivos, son promesas o son mandamientos. Sin embargo, de este capítulo 7 de Eclesiastés no podemos hacer pancito de vida. Imagínense el versículo 2. Es mejor ir a un funeral que a una casa de fiesta. Es mejor llorar que reír, porque un rostro triste le hace bien al corazón. Imagínense el versículo 16. No seas demasiado justo, tampoco demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? No existen esos pancitos de vida. El libro es difícil, el capítulo más todavía, pero sabemos que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Así que adentrémonos. Yo creo que podemos entender este libro, este capítulo, puede ser de gran bendición. Comencemos, nos aventuramos entonces al estudio. Veamos primero el contexto para ir ordenando este caos que es este capítulo. El contexto teológico de Eclesiastés, que son observaciones del predicador debajo del sol, ¿ya? No se está refiriendo a revelaciones divinas. No está diciendo Dios me mostró, no está diciendo como Juan en Apocalipsis, esta es la visión, sino que él está diciendo, esto es lo que yo observo debajo del sol, con este superpoder que tenía Salomón para describir con detalle, observar el mundo, describirlo con detalle y poder explicar, sacar enseñanzas. Y el contexto dentro del libro es el capítulo 7. El libro tiene 12 capítulos, pasamos los primeros 6, entonces en términos futbolísticos estamos en el segundo tiempo, ¿ya? El grupo de fútbol me entiende inmediatamente. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Todos hemos escuchado alguna vez personajes en la televisión o en revistas, en series que tienen superpoderes y que son ficticios. En la Biblia, sin embargo, se nos muestra a los verdaderos superhéroes de la vida real. Esto sucede cuando un hombre es ungido por Dios para una tarea específica. Cuando un hombre se transforma en un elegido de Dios, tenemos los superhéroes de la vida real. A Salomón le fue dado un superpoder. ¿Quién sabe qué superpoder le fue? La sabiduría, ¿cierto? Que lo podemos explicar como poder observar y entender con detalle, explicar y aplicar sus conocimientos a las cosas de este mundo. ¿Ya? Hemos contextualizado entonces un poco. Vemos en 1 Reyes 3:12 que Dios le dice: te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti ni lo ha tenido ni lo tendrá después.
Y en 2 Reyes 4, 33 al 34 vemos que disertó de las plantas, del cedro del Líbano, del hisopo que crece en los muros, hasta del musgo que aparecía en el muro, de las bestias, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones venían, enviaban sus representantes a Jerusalén. Por dar un ejemplo así de pasada, él nombra en Eclesiastés 1:7 el ciclo del agua. Este ciclo del agua fue descrito recién en mediados del siglo XVI por Bernard Palissy. Imagínense, ya serían 2500 años después de que lo describió Salomón. Miren, para entender este pasaje del 1 al 20, yo dividí en dos partes este fragmento, del 1 al 20. El primero es el sabio distingue. El sabio distingue, y eso va del 1 al 14. Y la segunda parte es el predicador observa, del 15 al 20. Hagámonos ese mapa mental, los que tienen la Biblia abierta, del 1 al 14 entonces es el sabio distingue. ¿Qué distingue el sabio del 1 al 14? Que la vida es buena, pero es mejor considerar la muerte. Después dice, es mejor ser sabio del 5 al 12 que necio o que ser rico. Y de los versículos 13 a 14, los tiempos buenos y malos los distingue el sabio. ¿Ya? El sabio distingue todas esas cosas. Vamos con la primera parte. La vida es buena, pero mejor considera la muerte. Si nos hacemos un orden mental, se aclara mucho de lo que está diciendo del 1 al 4. ¿Ya? Él está comparando lo bueno con lo mejor. Eso tenemos que pensar. Es mejor el buen nombre que el buen perfume. O sea, está diciendo una cosa buena y una cosa mejor. Es bueno el día en que se nace, es mejor el día en que se muere. Es buena la fiesta, mejor un funeral. Bueno reír, mejor llorar. Y el 4 dice, el necio solo piensa en la diversión, el sabio tiene presente la muerte. Vamos con el versículo 1. Hice una pequeña búsqueda en perfumerías chilenas y encontré un perfume de 10 ml. Ustedes saben que 10 ml son 10 gotitas. Del perfume Xerhoff Champuchea Noir Extra Perfume. La publicidad dice lo siguiente: es una madera, oud camboyano, puro salvaje, destilado de chips de oud envejecidos, oscuro, negro, oscuro y verde. Muestra una sensualidad altamente arcana y embriagadora, fusionada con la animalidad de la madera de oud. Precio, 1.147.990. Lo puedes comprar en hasta 6 cuotas de 191.332 sin interés en Maison Nietzsche. Maison Nietzsche está en Alonso de Córdoba, en Vitacura, y Maison Nietzsche, Parque Arauco. Bueno, el buen nombre es mejor que eso, es mejor que el Champuchea Noir Extra Perfume, porque es un buen nombre que puede trascender las generaciones, mejor que esas 10 gotas de perfume. Esta primera frase entonces es una introducción a lo que viene después. Lo que viene después es la idea que la tira sin filtro en la segunda frase del versículo 1. Es mejor el día en que se muere que el día en que se nace. Y de ahí hasta el versículo 4 hace esta comparación. Es mejor considerar la muerte que las diversiones de la vida. Vamos, analicemos este tema. En Génesis 50:10 queda claro que cuando hablamos de un funeral, no hablamos de lo mismo que hoy. Cuando murió Jacob, José hizo los funerales durante una semana. Hablamos de que la muerte tenía un rol distinto en la sociedad, tenía más importancia. ¿Te han invitado a un funeral? ¿Te han dicho, oye, una tarjeta de invitación a un funeral? No, ¿cierto? A uno se le anuncia que hay un fallecimiento, serán los responsos en un lugar, será una ceremonia, será un funeral. No hay una invitación a un funeral, pero imagínate este diálogo absurdo. Oye, tengo un funeral, vamos, es que tengo una fiesta ahora, pero es que este funeral va a estar mejor que tu carrete. Y ambos van a su evento y vuelven.
Y uno le pregunta al otro, ¿cómo te fue el funeral? En el funeral, todo bueno. ¿Se imaginan? No se lo imaginan porque es una conversación absurda, ¿cierto? Porque nadie habla de que un funeral estuvo bueno, ¿ya? Entonces, habiendo dicho esto, ¿cómo es posible que Salomón diga que es mejor morir que nacer? ¿Por qué él dice que es mejor el funeral que la fiesta, el luto que la risa? La respuesta es la siguiente, pongan atención. Cuando uno está frente a la muerte, piensa en la vida y la pone en la perspectiva correcta. En el versículo 4 ya no hablamos de estar frente a un muerto, de sufrir una pérdida, de acompañar a alguien que ha sufrido una pérdida. No estamos en un funeral. En el versículo 4 dice, el sabio tiene presente la muerte. La tiene presente. Veamos dos ejemplos de sabios que tienen presente la muerte. Job en el capítulo 14 y Moisés en el Salmo 90. Vamos a Job 14:5, leo. Dice, los días del hombre ya están determinados, tú has establecido los meses de su vida, le has puesto límites que no puede rebasar o traspasar o ir más allá de eso. Job sabiamente consideró que la vida y la muerte están bajo el control total de Dios. Él hace esta reflexión. Vamos al Salmo 90. Moisés en esta ocasión ora y pide al Señor que le enseñe a tener en cuenta su muerte, siguiendo esta misma lógica. Como un hombre sabio, hizo la siguiente oración en el versículo 12 del Salmo 90. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Moisés escribió este salmo, si ven todo, es un salmo precioso en que compara la eternidad de Dios con la corta vida de los hombres y el fin de ellos. Y yo te pregunto, ¿has orado así? Parece una oración fuera de todo lo que acostumbramos a orar. Normalmente nuestras oraciones son, alárgame la vida, o dame salud, quítame estas enfermedades, que está bien. Pero esta forma de orar sabia es algo que tenemos que hacer y que tenemos ejemplo aquí en la Escritura de los hombres sabios que lo hacen. Después dice que el rostro triste le hace bien al corazón. La tristeza nos hace enmendar el corazón, nos da un corazón maduro y no necio. El concepto del corazón es el centro del pensamiento y las emociones, es lo que hoy día llamaríamos nuestra conciencia. Vamos a otras distinciones sabias que aparecen ahí entre el 5 y el versículo 14. Es mejor ser sabio que necio, del 5 al 10. Es mejor ser sabio que rico. Dice que las riquezas son bienvenidas, pero si hay que elegir, la sabiduría es mejor que la riqueza. Y hay que saber distinguir entre los tiempos buenos y malos. Versículo 6 dice, las carcajadas de los necios son como el crepitar de las espinas bajo la olla, y esto también es vanidad. Recuerden que los hebreos no tenían gas valpo, no tenían esta cocina a gas con chispero, tampoco tenían tecnologías que tenemos nosotros hoy día para calentar una olla, sino que tampoco usaban papel de diario para prender el carbón. Entonces usaban estas ramitas secas de espino que tiraban chispas y crepitan y suenan, ¿ya? Pero que no pueden mantener el calor, o sea, no pueden hacer un asado con esa ramita de espino. Así son los necios, son solo ruido, son chispas, pero no tienen ningún calor a largo plazo. Son solo ruido, son solo la partida. Se pasa bien con ellos, son ruidosos, tiran chispas, pero hasta ahí llega. Y una reflexión es que estamos en una sociedad donde hay diversión disponible todo el día. Es una fábrica de necios, sobre todo la tecnología aportada en este sentido, a través de imágenes cortas, videos cortos, reels interminables. También están disponibles todos los partidos de los que nos gusta el deporte. De todos los deportes están ahí disponibles. Películas de todos los tiempos están todas ahora ahí. Carretes interminables. Ahora hay carretes de los 50, 60, 70, 80, 90.
de todas las épocas. Uno puede ir con gente que le gustan la misma cultura pop, ¿ya? Eso también, mucho de eso, sin ser malo, dedicarse a eso y estar metido en eso y sumergido es necedad disfrazada también. Es algo que, hecho en exceso, nos desvía de la realidad, de ver que nuestro fin es la muerte. Hay todo un sistema mundano para olvidarse del sufrimiento, ¿cierto? Salomón invita a los adultos a ser sabios en este pasaje. Para ser una persona sabia hay que dejar las diversiones tontas interminables y considerar la brevedad de la vida, como lo hizo Moisés, Job y Salomón. Hay bendición cuando pensamos en la muerte y en el sufrimiento. Y termina la sección así: contempla las obras de Dios, dice el versículo 13. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que nadie sabe con qué habrá de encontrarse después. En Salomón, en Proverbios 24:12, nos había mostrado un panorama bien ordenadito. Nos decía: Dios paga a cada uno según sus acciones. El que hace el bien va a recibir bien, el que hace el mal, Dios lo va a castigar. Pero en su observación detallada de la vida, Eclesiastés concluye que hay excepciones. No todo es premio ni castigo. No todo es un buen momento producido por la obediencia ni un mal momento por la desobediencia, sino que hay buenos y malos momentos determinados por Dios, que son parte de su propósito divino, que es un sufrimiento que, dice aquí el predicador, nos va madurando, nos va formando nuestro rostro. Esas cosas tristes y terribles, lamentablemente, tenemos que pasarlas, si no nos vamos a quedar en un estado de necedad como adultos. Así salimos de la superficialidad. Podemos concluir toda esta sección con una cita de Deuteronomio 32:39. Pongan atención. Dios toma el micrófono y habla así: vean ahora que yo soy único, no hay Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi mano. El predicador nos invita a considerar a este Dios que da la vida y la muerte, las heridas y la sanidad. ¿Bien? ¿Están bien? Hemos ido rápido porque son pasajes complicados y que tenemos que explicar de manera breve. Hagamos un repaso. Vimos que la vida es buena, pero es mejor la muerte, del 1 al 4. Del 5 al 12, es mejor ser sabio que otras opciones que pone ahí, que es ser necio y que ser rico. Y finalmente, considerar tiempos buenos y malos, el 13 y el 14. Hasta allí, eso es lo que distingue el sabio. Y ahora vamos a lo que observa el predicador. Las observaciones del predicador del 15 al 20. Y él empieza con esta frase: todo esto he visto durante mi absurda vida. Hombres justos a quienes su justicia los destruye, y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. Y continúa hasta el 20. Entonces yo hice el resumen de esta sección de la siguiente manera. Versículo 15 dice: la justicia puede destruir, la maldad puede preservar. Del 16 al 17, un exceso de justicia, sabiduría o maldad matan. 18 concluye: los extremos podrían salvar vidas. El 19 dice: la sabiduría es mejor que muchos gobernantes. Y el 20, el hombre más justo igual peca. Recordemos que esto es lo que ha visto el predicador, ¿ya? Acerca de la justicia, la sabiduría y la maldad en este mundo, según sus ojos. Recordemos lo siguiente: este libro tiene características muy especiales. Estas conclusiones del 15 al 20 son los que el predicador, que dice el versículo 15, esto es lo que el predicador, todo lo que he
visto, dice, mi absurda vida. ¿Ya? Entonces son sus ojos el medio de acceder al mundo. Esa distinción es fundamental. Y lo que ha visto lo interpreta con su superpoder de sabiduría, ¿cierto? Todos hemos visto este tipo de injusticia en este mundo. Y se me ocurrió una forma de ilustrarlo de manera que todos lo podamos entender. Vamos a ver y aislar la vida terrenal de Jesucristo sin su resurrección. Le cortamos la resurrección, dejamos la historia hasta su muerte. Ya vamos a hacer algo que Pablo en 1 Corintios 15 definió. Por eso esa lectura ya van a entender por qué leímos 1 Corintios. Pablo decía, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de los mortales. Así que, hermanos, les tengo una desdichada invitación, una absurda y vana invitación. Veamos la vida de nuestro Señor Jesucristo solo desde un plano humano debajo del sol. Veamos un Cristo sin resurrección, no glorificado, que no asciende al Padre, que no envía su Espíritu Santo. Un Jesús puramente humano. ¿Se animan a esta absurda y desdichada invitación? Es un Jesús sin Mateo 28, sin Marcos 16, sin Lucas 24 y sin Juan 20. Comencemos. Eclesiastés 7:15 dice, a veces el justo muere mientras el malvado sobrevive. El relato bíblico describe a Jesús como siendo crucificado por órdenes de Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea, y siendo crucificado injustamente y muy tempranamente en su vida, a los 33 años. Poncio Pilato entendió que lo que estaba haciendo era un juicio injusto, ¿cierto? Su acto de cinismo es conocido en todo el mundo cuando se lava las manos y dice que no es culpable de la muerte de un hombre justo. Él fue advertido incluso a su mujer que tuvo sueños, que le dijo, no toque a este hombre justo. Sin embargo, terrenalmente hablando, él consiguió su objetivo, preservó su cargo público y murió en la vejez. ¿Cómo lo habría dicho Eclesiastés 7:15? Al hombre justo Jesús lo destruyó su justicia, y al injusto Poncio Pilato su maldad le alargó la vida. Vamos al versículo 16. Dice que el exceso de justicia, de sabiduría debajo del sol terrenalmente, produjo la muerte. Con nuestro ejemplo estamos viendo de Jesús. El que fue justo y sabio produjo envidia homicida en estos líderes religiosos, que se creían ellos excesivamente justos. Pilato, cuando dio a elegir entre matar a Barrabás y a Cristo, él dice el texto que lee la mente de Pilato diciendo, sabía que habían entregado a Jesús por envidia. Mateo 27:18. Veamos el versículo 17 de Eclesiastés 7, haciendo este paralelo. Habla de la muerte temprana por exceso de maldad. Y tenemos un buen ejemplo, tenemos a Judas. Él sintió remordimiento y culpa después que entregó a Jesús, pero no arrepentimiento. Sus actos fueron intentar devolver las monedas a los sacerdotes que se la habían dado primero, y al no aceptarlas esto, la arrojó en el templo. Luego, desesperado ante la magnitud de su traición, su conciencia no le permitió vivir, se suicidó ahorcándose en un árbol, y el relato de Hechos después cuenta que se cortó la cuerda, se fue por un acantilado y se abrieron sus entrañas y se desparramaron por el camino. Entonces, Judas fue un hombre que murió por exceso de maldad y murió una muerte humillante. Pero Jesús también murió una muerte humillante. También murió por ser demasiado sabio y justo, por un extremo. Si sacamos la resurrección, vamos a decir, ambos tuvieron el mismo resultado práctico, la muerte temprana y humillante. Entonces Eclesiastés en el versículo 18 dice, es sabio evitar los extremos. En general esto es verdad, pero no siempre. Pedro le dice a Jesús que no muera,
Sin embargo, Jesús le respondió: apártate de mí, Satanás, me ofendes porque no te fijas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, a este nivel humano debajo del sol. En el versículo 19, Eclesiastés reivindica la sabiduría por sobre muchos gobernantes. Y Jesús demostró su sabiduría frente a los gobernantes y autoridades de este mundo, judías, religiosas y gentiles, romanas políticas. Enfrentó con valentía y firmeza sus acusaciones. Demostró la autoridad de su reino y su autoridad y justicia divina. Enfrentó el juicio injusto, resistió la presión, declaró la verdad siempre, aceptó la crucifixión y no buscó venganza. Así que si analizamos este Cristo que no resucita, somos los más desdichados de todos los mortales. Simplemente seguiríamos a un mártir. Esta semana recordábamos a un mártir que es Arturo Prat, en la batalla del combate naval de Iquique el 21 de mayo de 1879. Él pavimentó un sendero, podemos decir, de guerra, de valentía, por una causa humana, por una causa terrenal. Pero nosotros no seguimos a un mártir, seguimos a un Cristo resucitado. Como parte de la ilustración también quería usar de ejemplo este símbolo. Hay una casa azul, una cruz. Si alguien me puede ayudar, ¿qué color es este? Una especie de amarillo anaranjado. Amarillo, pongamos. Están igual que yo, ¿ven? Una cruz amarilla. En las iglesias católicas son iglesias que se enfocan, cuando hablan de Cristo, en su vida terrena, en sus sufrimientos. Y una artesanía típica de ellos es un trabajo artístico que se llama el crucifijo, que es el cuerpo de Jesús, supuestamente el cuerpo de Jesús imaginado por un artista clavado en la cruz. Pero las iglesias evangélicas en general muestran esta cruz vacía. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje es: Él resucitó, Él no está allí, Él ya no es un cuerpo muerto. No seguimos a un mártir, seguimos a uno que vive, que vivió, resucitó y murió para la vida eterna, y en ella estamos todos incluidos. Y veamos el versículo 20, el último de nuestro pasaje. El hombre más justo aún peca. Salomón, en su superpoder, no vio nunca un hombre justo, siempre los pilló en sus pillerías, pecados. El apóstol Pablo en Romanos 3:10 dice esto de la siguiente manera: no hay uno solo justo, ni siquiera uno. Pero Pablo no se desespera, no se desanima por la injusticia humana, ni considera la injusticia una ley para la vida. Para alcanzar la justicia hay que elevar los ojos espirituales y alzarlos a Jesucristo el justo. Dice Romanos 3:22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado. Es lo mismo que dijo Eclesiastés: todos han pecado, no hay ninguno justo. Están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Primera de Juan 1, versículo 8 al 9 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Bien, en resumen, lo que hemos visto, la segunda parte, lo que el predicador ha visto en su absurda vida. Él ha observado que la justicia destruye y la maldad preserva. Ha observado que un exceso de justicia, sabiduría o maldad pueden matar. Evitar los extremos salva vidas, dice en el 18. La sabiduría es mejor que muchos gobernantes, dice en el 19. Y el hombre más justo igual peca, en el versículo 20. En resumen, este es un pasaje del 1 al 20 del capítulo 7 de un observador lúcido y detallista y un poco cínico, podemos decir. Él plantea las cosas de una forma
en que ve sus consecuencias debajo del sol. Sin embargo, podemos decir lo siguiente en nuestras conclusiones. Eclesiastés observa que la vida es vencida por la muerte, pero Cristo nos revela que la muerte está vencida por su resurrección y su vida eterna. Eclesiastés observa que no hay nadie justo, ni nadie que haga toda justicia, pero Cristo revela que podemos alcanzar justicia mediante la fe en Él. Eclesiastés observa que la sabiduría es mejor que la necedad, pero Cristo nos da toda sabiduría revelada en Él. Eclesiastés observa que la maldad lleva a la muerte, pero Cristo ha vencido la maldad y la muerte. Eclesiastés no tenía la plena revelación de Cristo, no tenía una esperanza que haya sido revelada. Y muchas personas creen así en Jesús. Jesús es un hombre mártir, es un hombre que se sacrificó por los derechos humanos, te van a decir, por los derechos de los pobres, por los más débiles. Todo eso en parte es verdad, pero es incompleto. La gente va a decir, bueno, es un buen ejemplo, pero mira, Judas vivió muy malo y tuvo el mismo resultado. En palabras de Pablo, en 1 Corintios, versículo 19 del capítulo 15, si la esperanza que tenemos fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de los hombres. El capítulo 32 dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y así piensa mucha gente, hay que pasarlo bien en este mundo. Sin embargo, el versículo siguiente contrasta. El 20 dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. Él resucitó. Si te arrepientes y pones tu fe en Jesús, si no lo has hecho o si ya lo hiciste y quieres renovar tus votos ante Él, serás considerado justo delante de Dios y el fin de tus días no será la muerte. No tenemos que contemplar solo el fin de nuestros días, sino la resurrección, la vida eterna. Nos vamos a reunir con Él en su presencia como justo y santo, gracias a su justicia y santidad. Te invito a poner tu fe si no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, te invito a no mirar a este mundo, lo que está debajo del sol, sino más allá, y poner toda tu esperanza en resucitar y vivir con Él. ¿Oremos? Señor, los días de los hombres y mujeres ya están determinados. Tú has determinado los tiempos, los meses, hasta los minutos y segundos de nuestras vidas. No importa cuánto ejercicio hagamos ni cuántas vitaminas tomemos, sino tú has determinado ese día. Enséñanos a contar bien nuestros días, Señor, para que nuestro corazón adquiera sabiduría como estos grandes hombres que hemos citado. Pero una vez que veamos el fin de ellos, que podamos perder el miedo a la muerte, que podamos, una vez sacando la vida de esta absurda vida, como decía el predicador, esperemos a aquel que es toda justicia para revertirnos de vida eterna. Amén.